Bienvenidos a Finvestec, el podcast en el que charlaremos con profesionales y expertos de multitud de sectores sobre finanzas, inversión, emprendimiento y tecnología. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Finvestec. Hoy tenemos con nosotros a Nacho Ormeño, cofundador y CEO de Startups Explore. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien, muy buenas. Encantado, Jaime y Javier, de poder estar con vosotros. Y por supuesto, Javier, también un día más presentando el podcast. Bueno, Nacho, no sé si, como le pedimos a nuestros invitados, si nos puedes empezar contando un poco acerca de tu carrera profesional, quién es Nacho, desde que sale un poco de la universidad, o incluso antes, si tenías alguna inquietud, hasta ahora. Sí, mira, Nacho Ormeño es ingeniero informático por la Politécnica de Madrid, es pianista y director de orquesta por un conservatorio profesional de música. Siempre me ha gustado compaginar un poco la parte más ingenieril y relativa a negocio y tecnología con un poco la parte más creativa. Desarrollo mi carrera profesional en una multinacional española que se llama GMV, ligada al sector aeroespacial, en la que tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente desde el punto de vista siempre pegado a la tecnología, ¿no? Trabajando en proyectos para la Agencia Espacial Europea, para el Ministerio de Defensa, para diferentes operadores de telecomunicaciones. Luego paso a la parte de productos y nuevos desarrollos, en los que nuestra misión era llevar productos que no existían relacionados con la tecnología y ciberseguridad al mercado y hacer esa transición, ¿no? De conceptualización de ideas y conceptos, aterrizarlos a soluciones tecnológicas que luego pudiésemos comercializar en todo el mundo. En 2014 salgo del grupo de mecánica de vuelo y me dedico a montar Startup Explore con mi socio y cofundador Javier Mejías. Al final esta iniciativa sale un poco por las necesidades de visibilizar el quién es quién del ecosistema startup en España, ¿no? Conseguimos montar el primer mapa que ponía en dónde estaba cada una de las startups, quiénes eran los inversores que invertían en aquel momento, y una de las necesidades que vimos que eran acuciantes es el acceso a la financiación. Al final, antes de que existiésemos nosotros y que se dinamizase mucho más el sector y el ecosistema, pues un emprendedor que salía a buscar capital se pasaba entre 6 y 8 meses dando vueltas entre diferentes mesas de inversión y jugando un poco a las tinieblas, ¿no? No sabías muy bien ni quién estaba invirtiendo, ni quién invertía y se perdía mogollón de tiempo que se podía dedicar a negocio, porque al final la parte importante de todo esto no es el fundraising en sí, el fundraising es un medio para acabar construyendo un fin, ¿no? Y el fin es la consecución de una nueva empresa. Entonces vimos que había una necesidad brutal por los dos lados, ¿no? Por un lado, el inversor necesitaba conocer cuáles eran los proyectos que estaban buscando financiación, el emprendedor necesitaba conocer quiénes eran los inversores que estaban en activo. Vimos que había una oportunidad, porque en Estados Unidos estaba desarrollando un mercado fundamentalmente impulsado por AngelList y por otros actores como Rock the Post y similares, que lo que hacían es, con una plataforma online, el poner en contacto empresas que están buscando financiación con inversores que quieren invertir en estas empresas emergentes. Y en el año 2017 constituimos y conseguimos la licencia regulatoria que nos habilitaba para precisamente implementar este modelo de negocio en España, que es el de plataforma de equity crowdfunding. Al final la terminología pues, se usa en la anglosajona, pero bueno, lo que es una plataforma de financiación participativa en la que se financian proyectos. Y desde entonces pues hemos conseguido invertir en más o menos más de 55 compañías y mover más de 13 millones de euros que se han puesto a trabajar en empresas del sector en España. Muy bien. Nacho, o sea, es verdad que vienes de un perfil, ¿no? Técnico, informático, ¿no? Por la carrera, por tu experiencia en GMV, pero realmente ¿dónde viene ese interés? ¿Dónde nace el interés por el mundo de las startups, del emprendimiento? Sí, porque
sobre todo, ahora el término startup está muy de moda, pero hace 8 años no lo era tanto. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues yo creo que es un poco inquietud de cómo las empresas generan valor y capturan valor, ¿no? Siempre, a ver, GMV es una empresa muy particular, surge de ser un spin-off universitario hace 30 años. Y esas inquietudes de cómo se monta una compañía desde cero, cuáles son los recursos que tiene que ir desbloqueando con el paso del tiempo para poder irse desarrollando hasta convertirse en una multinacional, pues era algo que ahí no podía experimentar, ¿no? Siempre te queda un poco el gusanillo de entender cómo es una empresa que nace desde cero. Y al final lo bonito del sector startup es que une dos cosas que siempre me han llamado la atención, ¿no? La parte de generación de empresas y la parte más relacionada con la tecnología y modelos de negocio. Vale. Y un poco por comentar un poco el funcionamiento de Startup Explore. Primero desde el punto de vista del inversor, o sea, ¿cómo funciona exactamente? O sea, ¿se busca un perfil concreto o yo, Jaime, persona física, puedo meterme y decidir invertir en esta startup? O sea, ¿nos puedes Sí. explicar un poco el funcionamiento? Sí, el esquema de funcionamiento. En Startup Explore lo que hacemos es que democratizamos el acceso al activo. Al final piensa que para que un inversor pueda invertir en startups tiene tres caminos. Por un lado, invertir a través de un fondo de Venture Capital, ¿vale? Poner el capital en un fondo y confiar en el criterio del gestor y que el gestor ponga ese capital a trabajar, haga el proceso de selección, análisis y construcción de cartera por el inversor, ¿no? Esto está limitado a inversores que pueden adquirir compromisos de inversión de 100.000 euros hacia arriba. La otra vía es que como inversores nos juntemos nosotros tres, ¿no? Y estemos en el mercado, tratemos de analizar compañías que están buscando financiación, formarnos con un criterio, negociar los mejores términos y condiciones y poder hacer inversiones en directo. Eso al final hay unos pocos que lo pueden hacer, que son business angels que profesionalmente se dedican a eso. Lo normal es que para el inversor particular que quiera tener exposición al activo y que pueda y que le lleguen oportunidades de inversión, pues esas oportunidades de inversión no tengan la calidad suficiente como para ser invertidas, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque los proyectos que llegan a mesas de inversión de inversores particulares son proyectos que el mercado profesional no ha financiado y por lo tanto hay ahí un gap de si yo quiero tener exposición a este activo pero no cumplo con los requisitos que me pide un fondo de Venture Capital y tampoco tengo el tiempo necesario como para estar en el mercado, analizar los proyectos, negociar los mejores términos y condiciones y ese es el hueco que cubre Startup Explore, ¿no? En Startup Explore se pueden invertir en empresas tecnológicas con tickets relativamente asequibles, que son tickets a partir de 500 euros, de manera que la propuesta de valor para el inversor es que se pueda construir un portfolio diversificado de opciones en esta tipología de inversión, en este tipo de empresas. ¿Y qué tipo de empresas son las que, o en qué fase, mejor dicho, de crecimiento están las empresas en las que se puede invertir? Sí, mira, trabajamos con 4 tipos de fases, 4 tipos de compañías. Por un lado tenemos fase pre-seed, que son equipos que nos dan la seguridad suficiente como para decir, conocéis el sector, sabéis dónde os estáis metiendo, la idea que tenéis y que vais a construir es lo suficientemente atractiva como para que sea financiable y el proyecto tiene un potencial de escalabilidad. Al final, un poco el común denominador de todos los proyectos que se pueden invertir desde Startup Explore es ese, es que tengan ese potencial de escalabilidad de manera que manteniendo un poco la estructura de costes fijos puedan atacar mercados lo suficientemente grandes
como para que el inversor pueda multiplicar por 10 el capital invertido. Vale. Y Nacho, vosotros actuáis, digamos, en cuanto a modelo de negocio como un fondo de inversión que cobráis por comisiones o cuál Sí, es. de hecho, somos más parecidos a un fondo de inversión en el cual nuestro equipo de análisis y de originación de oportunidades está en el mercado analizando compañías, buscando cuáles son las compañías que están buscando financiación en ese momento, y trabajamos por y para el inversor. El equipo de Startup Explore trabaja por la selección, originación, análisis y negociación de los mejores términos y condiciones con el fin de, al final, darle un punto de entrada a nuestro inversor con el que se pueda generar valor, ¿vale? En ese sentido funcionamos como un fondo de inversión. La única salvedad es que nosotros no invertimos el capital porque no tenemos capital disponible para ser invertido, como sí que tiene un fondo, sino que mostramos el proyecto a través de la plataforma de inversión para que la comunidad inversora, que hoy la forman más de 40.000 inversores, puedan decidir si lo financian o no. Al final, nosotros tenemos una newsletter a la que avisamos a la comunidad inversora cuando hemos detectado una operación que es interesante y en la que nosotros mismos, como Startup Explore, vamos a invertir, liderada por un inversor o por un conjunto de inversores que también se juegan su propio patrimonio en los mismos términos y condiciones que se recoge la operación, y lo ofrecemos y lo compartimos a la comunidad inversora. A partir de ahí, para el inversor, lógicamente este proceso pues, tiene un coste y se cobra en base a comisiones sobre el capital invertido, ¿vale? Actualmente Startup Explore cobra un 6% de comisión sobre el capital invertido en el momento de realizar la inversión, y si la inversión sale bien, cobra un 10% de las plusvalías que se le generan al inversor, ¿vale? Y ahí es donde nos alinea en cuanto a modelo de negocio. Es decir, al final, con esa comisión transaccional, nosotros pagamos y cubrimos el OPEX, pero donde está el negocio de Startup Explore está en que los inversores de la red de inversores de Startup Explore tengan éxito invirtiendo con nosotros. Y de esa manera creo que es la mejor manera de estar alineados en cuanto a intereses. Claro, un poco por success, ¿no? Eso es. ¿Y el deal flow, Nacho? ¿Sois muy proactivos o ya habéis conseguido, ¿no?, tener un nombre dentro de la industria como para que tengáis un deal flow regular, ¿no?, sin ser tan proactivos, sino que os llega directamente a las startups? Sí, a ver, nos llega, pero también lo tenemos que buscar, ¿eh? Es decir, al final, pensar que desde el año 2017 hasta ahora ha cambiado bastante el panorama inversor en España. Hay cada vez más opciones de financiación, más fondos, más plataformas, y los proyectos más o menos que se generan en un año suelen ser los mismos. Suele ser el mismo número, quiero decir. La belleza que tiene el modelo Startup Explore es que al final hace como un poco de mesa de compras para el inversor, ¿no? Ya se ha conseguido construir una imagen de marca, atrae proyectos, atrae deal flow, los emprendedores nos consideran como opción dentro de sus abanico de opciones de financiación que tienen, y muchos de los proyectos nos llegan. Para que os hagáis una idea en cuanto a volumen, el año pasado contactamos bien activamente o bien reactivamente con más de 1.200 compañías, de las cuales acabamos invirtiendo en unas 14. ¿Vale? Es decir, al final, claro, todo ese trabajo de selección y proceso de decantación para quedarnos con 14 oportunidades de inversión que merezcan la pena, pues lógicamente creemos que tiene un valor y por eso apostamos con este modelo. ¿Cuántos sois en el equipo? Porque, claro, analizar o contactar 1.200 y acabar invirtiendo en un poco más de un 1%, 1,15 será más o menos. Sí, al final son las estadísticas más o menos de un fondo de Venture Capital. Un fondo de Venture Capital suele ver unas 80, 100 compañías cada mes, y de las cuales acaba invirtiendo en una decena de ellas. Actualmente el equipo de Startup Explore está formado por 7 personas y luego nos apoyamos en un conjunto de colaboradores que trabajan activamente con nosotros. Muy bien. Y una vez que tú inviertes, o sea, supongo que se abrirán
unas rondas, digamos, por llamarlo de alguna forma, en la que tú tienes un periodo para invertir, ¿no? Que supongo que se cerrará, llega una fecha. ¿Cómo se lleva a cabo luego ese seguimiento o cómo lleva a cabo el inversor el seguimiento, el desarrollo un poco de la startup donde está invertido? O Sí, sea, aquí ¿no? Si, en el fondo es como si sois inversores activos, ¿no? O sea, que no es puramente financiera de invierto, me voy y dentro de 2 años recojo, sino que estáis encima o no. y precisamente creo que ahí es donde más podemos aportar al inversor particular, ¿no? Nosotros con las compañías en las que invertimos les proponemos un pacto de socios en el que se recogen una serie de derechos de información para el partícipe, para el inversor, con el fin de que esto no sea levantar capital y desaparezco y no vuelvo a dar noticias hasta que bien hay un proceso de venta o un proceso de concurso de acreedores y cierre, ¿no? Sino que tengan enganche periódicamente con los inversores y los inversores sepan cómo va evolucionando su inversión. Claro. Y creo que es lo bonito de esto, ¿no? Al final, mucha de la gente que invierte con nosotros invierte por tener contacto con esos equipos jóvenes y emprendedores que están montando un negocio desde cero y que para las buenas y para las malas pues les interesa conocer cómo van evolucionando. Entonces, en ese sentido, el inversor que invierte con nosotros, de cada participada, las participadas y el equipo gestor firman un compromiso de información, de manera que trimestralmente vamos transmitiendo reporting de cómo van evolucionando cada una de las participadas. Eso entiendo que aplica tanto para el que entra con un ticket de 500 euros, que has dicho que era el mínimo, hasta... Sí, sí. Sí, efectivamente. Ahí en cuanto a la variabilidad de tickets, pues tenemos inversores que invierten desde 500, otros, el ticket medio lo tenemos en 3.000 euros en la plataforma y ha habido ocasiones en las que ha habido inversores que han metido tickets de 200.000 euros. Joder. Una pregunta, Nacho. ¿Y realmente qué diferencia a Startup Explore respecto a los Fellow Funders, Dozen, Crowdcube, socios inversores? O sea, el resto Sí, de competidores, ¿no? Que están metidos en el equity crowdfunding. fundamentalmente es nuestro propio modelo de negocio. Startup Explorer es la única plataforma del mercado que vive de las comisiones que genera su comunidad inversora. Todas las demás plataformas cobran una comisión transaccional al proyecto por levantarles capital. Digamos que si lo tuviésemos que visualizar, hay un conjunto de plataformas que están en el lado de la venta, en el lado de la colocación de proyectos en el mercado. Nosotros estamos en el lado de la compra, tratando de aportar valor a nuestros inversores, ofreciéndoles las mejores oportunidades de inversión. Y si el conjunto de inversores no encuentra que es una buena oportunidad de inversión, nosotros no cobramos, ¿no? Dentro de esas oportunidades que habéis dicho que, bueno, en las que habéis invertido, etcétera, digamos, ¿de qué sector o qué sector, digamos, ha podido ser el más atractivo o más repetido, digamos, de esas empresas? Sí lo Sí, hay. los sectores en los que Startup Explorer invierte con mayor frecuencia son el sector TIC digital, ¿vale? Son startups de Internet. Y ahí lo que buscamos son modelos de negocio que sean escalables. Bien basándose en una ventaja competitiva que pueda ser la generación de una marca. Ahí tenemos el mayor exponente es Hanun, una empresa de Barcelona que vende muebles de diseño eco. Y eso es una de nuestras mejores participadas en cuanto a evolución. Luego hay otras compañías con modelos de negocio tipo software as a service, como pueda ser Raudata o NBRIC. Ahí es tratar de hacer ventas B2B y conseguir clientes recurrentes. Digamos que esos serían los dos principales modelos de negocio que se han financiado hasta la fecha. Veo que, vamos, me ha parecido leer que hace poco habéis dado paso hacia los eSports, ¿puede ser? Sí, dentro de la estrategia de desarrollo de Startup Explorer como plataforma, al final el sector de gaming y sports pues es un sector adyacente a la tecnología en el que vemos que en los próximos años van a cambiar bastantes cosas, ¿no? Hay un conjunto de creadores de contenido que van a monetizar audiencias, que las van a monetizar de diferente manera a lo que se ha estado haciendo en la industria del entretenimiento tradicional. Y creemos que Startup Explorer y sus inversores deberían estar en el sector y tener exposición al sector por las dinámicas de generación y de crecimiento que tiene el propio mercado. Siguiendo con las noticias, ¿no? que decía Jaime,
Estábamos viendo antes, ¿no?, la alianza que habéis hecho con la incubadora CleanSpot. Sí. ¿Puedes explicar en qué es el acuerdo, en qué se basa? Sí, al final Startup Explore toma como fuentes de deal flow y originación proyectos que salen de diferentes aceleradoras, incubadoras, inversiones que realizan business angels a título particular. El modelo CleanSpot nos parece muy interesante porque al final es una incubadora para proyectos tecnológicos en los que el principal valor que aportan es el proceso de mitigación de riesgos de la componente tecnológica, ¿no? Muchas veces hay equipos que fracasan porque no, empiezan a construir cosas que no se sabe muy bien para qué sirven ni cuál es el sentido desde el punto de vista de negocio, ¿no? Con CleanSpot el modelo es ellos van a originar un conjunto de proyectos cada año, los van a incubar internamente, van a hacer desarrollos a riesgo de que los modelos de negocio se desarrollen, ellos hacen una inversión fundamentalmente en las partes más tecnológicas y nosotros acompañamos esa inversión desde la plataforma coinvirtiendo con ellos. Pues, joder, Nacho, me vas a permitir que, volviendo a lo de los eSports, porque vamos, me ha gustado tu respuesta en el sentido de, has hablado de que los generadores de contenido actuales, o sea, tú ves un cambio en el modelo de monetización de esas audiencias respecto a lo que hay, tradicionalmente, digamos, lo que hay ahora, que son, entiendo, las típicas plataformas de YouTube, Twitch, etcétera, de monetización a través de suscriptores. Bueno, ahí es donde están. La audiencia del futuro ya no está en la televisión sentada delante del sofá, ¿no? Delante de la Eso tele. lo sabemos todos, yo creo que. Eso ya, el anunciante del futuro que quiera impactar en este tipo de audiencias tiene que buscar otros canales y otros soportes. Hay compañías que están trabajando en ofrecer herramientas para los creadores de contenido de manera que les puedan servir de mecanismos de monetización adicionales a las plataformas de suscripción, como puedan ser Twitch, YouTube o Patreon, ¿no? Y ahí creo que se genera una intersección entre modelos de negocio basados en tecnología con la parte de creación de contenido y monetización de audiencias. Bueno, o sea, es que me parece bastante interesante al final como un sector que ya digamos que es bastante nuevo y que está muy de moda, como aún así va cambiando ese modelo hacia otras alternativas. Y un poco ya, también entrando a nivel personal, entiendo que tú, sobre todo con este interés sobre las startups, habrás también invertido en alguna a título personal. Sí, yo todas las inversiones que hago las hago a través de Startup Ventures, que es nuestra sociedad matriz, y aquí invertimos en todos los proyectos que origina Startup Explore. Al final, Sí. la gracia de tener una plataforma con un equipo de analistas dedicado es que nos da una visión 360, por un lado, de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema y, por otro lado, de proyectos que merecen la pena desde un punto de vista de inversor asumir riesgos, ¿no? Entonces sí, hemos invertido más yo a título personal en más de 50 proyectos. ¿Nos puedes contar algún caso de éxito? Pues mira, hemos tenido un caso de éxito en una compañía que invertimos en el año 2015. Vicap multiplicó por 7 veces el capital invertido, salimos vía secundario. Luego hay otro proceso de desinversión en el que estamos trabajando ahora, que es bastante interesante, ¿no? Es una compañía que se llamaba Comprea, en la que invertimos en el año 2016, que fue adquirida por Lola Market en el año 2019, que luego Lola Market fue adquirida por Globo, hemos acabado siendo accionistas de Globo y que ahora ha comprado Delivery Hero, ¿no? Entonces, te das cuenta como esa misma propuesta de valor y ese viaje, nunca hubiésemos pensado que íbamos a acabar siendo accionistas de una sociedad cotizada originada por Startup Explore, ¿no? Pero, bueno, pues al final el viaje de las startups es así.
Sí, tal cual. ¿Y qué estáis viendo? Si os merece la pena, ¿no? Más salir ahora o quedar, ¿no? Bueno, con ellos, que ahora parece que hay bastante gente que se va a quedar en el accionariado de Delivery. sí, efectivamente. Nosotros vamos a suscribir el compromiso de inversión, igual que otros inversores como Seaya, Antai y demás, e intercambiar participaciones con Delivery. Ahora hay que ver, ¿no? Un poco una ventana de salida una vez que se consolide la operación de compra, porque al final, en el momento que, para lo bueno y para lo malo, ¿no? En el momento que una sociedad cotizada anuncia que va a hacer una ampliación de capital para incorporar a un monstruo como Glovo, que a una valoración de más de 2 billones, pues lógicamente produce un efecto dilutivo entre toda su base de accionistas y ahí la cotización de Delivery Hero ha sufrido bastante durante las últimas semanas. A consecuencia de eso, fundamentalmente, ¿no? El mercado ya está descontando esa integración, esa fusión. A partir de ahí, lógicamente, no tendría sentido deshacerse de esa participación ahora, ¿no? Lo que tiene sentido es aguantar un poco más y ver cómo la resultante, una vez que se haya producido ese proceso de integración, va generando valor y va incrementando la facturación de la sociedad resultante. Porque esa participación, cuando has dicho que fue en 2016, ¿no? Cuando Sí, primeramente... sí. Claro, es un proceso muy, bueno, sobre todo muy rápido, ¿no? O sea, al final la evolución ha sido bastante rápida para todo lo que ha supuesto. Sí, efectivamente, han pasado muchísimas cosas en un corto espacio de tiempo, ¿no? Al final ha sido en un proceso de 4 o 5 años, ha habido varios cambios. Pero bueno, sí, muchísimos aprendizajes en todo este proceso. Volviendo, Nacho, un poco más a Startup Explore, o sea, habéis invertido más de 13 millones, ¿no? En más de 50 compañías. ¿Cuántos inversores particulares han invertido a lo largo de vuestra trayectoria en Startup Explore? Pues eso lo teníamos que ver, yo creo unos 4.000 inversores, más o menos como un 10% de los inversores registrados son inversores activos. Al final, piensa que para que un inversor se decida por invertir en una plataforma online, ahora ha cambiado muchísimo y más a raíz del COVID, con todo el proceso de digitalización y demás. Tenemos un periodo de activación desde que el inversor se registra con nosotros hasta que empieza a invertir por primera vez, que necesita pasar 3-4 operaciones con el fin de generarle la confianza suficiente para decir, vale, ahora, a partir de ahora empiezo a invertir, ¿no? Okay. Y de cara al futuro en Startup Explore, ¿qué metas tenéis, qué objetivos, qué hitos queréis alcanzar de aquí te voy a poner un plazo de aquí a 2 años, 2023? Mira, de aquí a 2 años creo que se pueden generar, por un lado, seguir en la parte de originación y selección de oportunidades, ¿vale? Abriremos nuevos sectores en los que ya hemos hecho alguna prueba y ha habido demanda por parte de nuestra comunidad inversora, sectores como FoodTech, compañías un poco más basadas en ciencia, y aquí estamos trabajando con diferentes universidades para que muevan sus spin-off a través de la plataforma, ¿vale? Eso por un lado, desde el punto de vista de poder ofrecer al inversor particular diferentes opciones de producto de diferentes sectores, con el fin de que se construya una cartera lo más diversificada posible. Y por otro lado, estructurar vehículos de inversión de manera que puedan canalizar la inversión de una manera un poco más diversificada, ¿no? Que al final no tengas que, como inversor, ir eligiendo deal by deal en donde te metes. Hay un conjunto de inversores que nos dicen, oye, mira, yo no quiero seguir perdiendo tiempo analizando compañía tras compañía. Ya sé que el deal flow que origináis es bueno, que cumplís unos checks y unos requisitos que le pedís a todos los proyectos, pues os dejo X cantidad de dinero y ya vosotros la invertís en todos los proyectos que vayáis originando, ¿no? O sea, realmente como si fuese la operativa de un VC normal. Sí. ¿Y eso tendría problemas regulatorios o algo? Porque... Bueno, sí, ahí en ello estamos, ¿no? Con el fin de conseguir un vehículo regulado que te permita
poder poner ese capital a trabajar de una manera eficiente y con las máximas garantías. Y al final es un poco lo que buscamos, ¿no? Al final estamos si hay algo que tenemos entre manos es un negocio basado en la confianza. Y la confianza te la da, por un lado, operar en un sector regulado y, por otro lado, siendo lo más transparente posible en cuanto a cómo es el proceso de toma de decisión de nuestra tesis de inversión, ¿no? Y ahí yo invitaría a todos los inversores o oyentes del podcast que visiten nuestra web. Ahí van a encontrar cómo es nuestro proceso de selección de compañías. Nuestra tesis de inversión es pública, de manera que, por un lado, nos sirve de doble herramienta, ¿no? Por un lado, le damos al emprendedor, le decimos en qué invertimos. Cuando le decimos un no, decimos que no porque incumple alguno de los puntos que aparecen en esa tesis de inversión. Y por otro lado, al inversor le decimos, en Startup Explorer te vas a encontrar esta tipología de proyectos que cumplen estas condiciones. Y si no es así, entonces es que nos estamos haciendo trampas al solitario nosotros mismos, ¿no? Es decir, Claro. Nacho, cuando vais a invertir en una startup, ¿preferís o tenéis obligatoriamente que invertir a través de ronda de financiación? ¿Podéis hacer una nota convertible? ¿Luego pedís estar en el consejo? ¿No lo pedís? Siempre tiene que ser mediante una ronda de financiación que se acabe escriturando en la que se fije una valoración, ¿vale? Nosotros no utilizamos notas convertibles porque ahí realmente queda la discusión y se posterga en el tiempo cuál era el valor de la compañía y cuál era el punto de entrada en el que realmente se entraba, ¿no? No pedimos puesto en el consejo, puesto que nosotros no gestionamos la inversión activamente, ¿vale? Nosotros pedimos que por pacto de socios haya unos mínimos, unos mecanismos de protección para el inversor que entra, que haya unos derechos de arrastre, de acompañamiento, derechos de información. Pero en las fases en las que nosotros entramos, dudo mucho de realmente el valor que le puede aportar un consejo de administración en esas fases. Al final tienes que tener la confianza puesta en el equipo gestor, en el equipo emprendedor y que sean ellos los que lideren el proyecto y lo lleven hasta el siguiente nivel. Ya cuando entran otros financiadores, pues ahí ya se establecerá un consejo de administración en el que aparecerán alguien que vele realmente en el día a día por los intereses del lado inversor. Claro, o sea, yo creo que ahora mismo, vamos, yo por lo menos veo una buena oportunidad por delante, digamos, ahora que el ecosistema startup está tan de moda y que se ve, o que por lo menos parece mucho más accesible para la gente que no está tanto metido en el tema o en ese ecosistema, sino inversores que buscan una alternativa a lo que ha sido siempre más tradicional, como puede ser los mercados de valores o otros activos como el sector inmobiliario y tal, y plantearse invertir en una startup como alternativa. Correcto. Piensa, Jaime, que en España hay más de 900.000 millones de euros metidos en depósitos, actualmente con unos tipos de interés del 0%, ¿no? Que las bolsas están en máximos históricos, con lo cual el potencial de generar rentabilidad en los próximos años es un poco más que discutible. Entonces, el activo que queda, además de las cripto, es el capital privado. Y para el inversor medio, el acceso al capital privado está limitado a inversores que puedan suscribir compromisos de inversión de más de 100.000 euros. Y eso no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Claro. Entonces, ahí se produce un punto dulce en cuanto a las condiciones del mercado, por un lado, y por otro lado, que el inversor quiere seguir exigiéndole un rendimiento al capital, ¿no? Y por lo tanto, ahí el mecanismo que ofrecemos desde Startup Explorer, pues puede servir a esa demanda no atendida de capital pendiente de ponerse a trabajar. Claro, porque yo lo que creo es que lo que más puede echar para atrás, digamos, puede ser ese riesgo ante la sensación de falta de información o falta de, bueno, sí, accesibilidad a la información o al día a día de la empresa, al no ser una empresa grande con información pública, etcétera. Pero sí que creo que a través de herramientas como la vuestra, ¿no? Esa accesibilidad es más fácil y que, como has dicho, que mandáis reporting trimestrales, etcétera, se puede hacer un buen seguimiento y que al final, desde luego, resulta con una oportunidad atractiva, digamos, de inversión. Correcto. Totalmente. Pero ya no solo hacia el inversor, ¿no? Sino también hacia la startup, que cada vez, por lo menos es lo que yo veo, cada vez tiran más de plataformas de crowdfunding
a la hora de financiar a la compañía en fases tempranas. Sí, efectivamente, al final es un financiador muy cómodo porque asume más o menos el mismo nivel de riesgo que un business angel, pero mete tickets de entre 200 a 500.000 euros, ¿no? Con lo cual, en un momento en el que hay muchísima liquidez en el mercado y compañías que las barreras al final de captar audiencias cada vez son más caras, el poder optar a mecanismos de financiación que amplifiquen el efecto de esos tickets iniciales metidos por Business Angels y que les ayude a llegar a las fases de que sean invertidas por fondos de Venture Capital, pues tiene sentido. Sí, totalmente. Ya si te parece, Nacho, ¿no? Por ir acabando, no sé si tienes alguna pregunta más, Jaime, pero podemos ir pasando a la última parte en la que hacemos preguntas cortas o de que acabes la frase, ¿no? Y vamos finalizando el podcast. ¿Cómo vas, Jaime? ¿Alguna pregunta más o...? Nada, puedes pasar. Ok, pues nada. Yo la primera pregunta es, ¿qué le dirías a Nacho Ormeño de 18 años recién salido del colegio, ¿no? Y que se va a meter en la aventura de estudiar ingeniería? Pues para un ingeniero que nunca pierda el contacto con el negocio. Es decir, al final la gracia de la ingeniería es que soluciona problemas de la vida real de la gente, ¿no? Y esa intersección entre tecnología y negocio no se debería despistar. Vale. Te vamos a pedir también que completes, bueno, o que respondas, mejor dicho, a la siguiente pregunta, que es, con una o dos palabras, ¿qué es Startup Explore para ti? El proyecto de mi vida. Ok. A la hora de invertir en un proyecto, mercado, equipo, potencial de crecimiento, ¿qué elegirías? Equipo 100%. Al final, el futuro está por construir y lo construyen los emprendedores. Sí. El tamaño de mercado puede ser más pequeño, pero con un buen equipo que sepa construir y sepa atacar mercado, es imbatible. No, la Sí, clave es ejecutar. yo creo que el capital humano al final es el diferencial, ¿no? Sí, de hecho se puede decir que la inversión en empresas privadas al final tiene mucho más que ver con un negocio de detección y scouting de recursos humanos que mirar balances o contabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Luego, esta a lo mejor ha sido ya medio respondida, pero por si quieres plantear alguna otra alternativa, que es sector que veas con potencial para los próximos años. El potencial país que tenemos para los próximos años creo que está basado en proyectos basados en ciencia. Hay muchísima ciencia metida en cajones en las universidades españolas y centros de transferencia tecnológica que a poco que nos pongamos las pilas uniendo y generando equipos complementarios entre sí, tenemos mucho que decir. Okay. ¿Qué libro, podcast, artículo, newsletter, o sea, qué material recomendarías para un chaval de 18, entre 18 y 25 años, ¿no? Que le guste mucho y esté muy, muy interesado en el tema del emprendimiento? Puedes decir varios, si no. Yo diría que lo primero en el tema del emprendimiento es que empiecen por la contabilidad. Eso es como aprender mecanografía cuando quieres programar, ¿no? Es un coñazo, pero luego te hace volar. Al final, el lenguaje de las empresas es la contabilidad. Cuanto antes se aprenda un emprendedor cómo funciona un balance, cómo funcionan los estados financieros, le va a ser súper útil y eso es algo que te va a servir para toda la vida, ¿no? Y para los diferentes proyectos de emprendimiento que vayas teniendo a lo largo de toda tu vida. Sí, al final tener un poco de conocimiento financiero básico, o sea, en tu propio proyecto es fundamental. Absolutamente. Vale, y para ya acabar, una persona, un profesional que te gustaría ver o escuchar en nuestro podcast. Si no, entiendo que dar un nombre concreto siempre es más complicado, pero por dirigirlo un poco, si nos puedes dar también, si quieres, Que se dedique a cierto sector. Cierto sector, efectivamente, o temática que te gustaría que tratáramos.
Pues me gustaría, por ejemplo, a Diego Bestar de Urbanitae. Creo que puede ser una conversación bastante complementaria a la que hemos tenido hoy. También un poco por ver otra herramienta de financiación en activos alternativos. Quizás a algún gestor de fondos de Venture Capital y a algún Business Angel. Business Angel puede ser François Derbeck o un gestor de capital riesgo, pues puede ser Iñaki Arrola o Caviedes. Creo que serían buenos fichajes. Genial, Nacho. Pues apuntado. Apuntamos. Bueno, Nacho, pues nada, con esto cerramos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido una charla súper interesante y todo lo que nos has contado. Y nada, gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros, Jaime y Javier, un auténtico placer. Muchas gracias, Nacho. Un placer. Hasta luego. Chao.